fenómeno. A ver, la clase anterior, ¿no es cierto? Entonces estábamos en que había empezado a ver la cuestión tecnológica, ¿ok? Eh, Quizás en este punto valga la pena, antes de entrar en la materia de hoy día, ¿no es cierto?, que un poco es la forma en que se hace el negocio tecnológico, ¿no es cierto?, en la actualidad. Quizás valga la pena comentar una cuestión que, como bien, que yo creo que es bien relevante, ¿no? Eh, la cuestión tecnológica, ¿no es cierto?, tiene vinculaciones también con la cuestión medioambiental, ¿ok? Yo diría, ¿no es cierto?, que veamos, expliquemos algunas cosas, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que a lo mejor lo podemos integrar a la conversación de hoy día. Eh, la idea, ¿no es cierto?, que en esta clase lo que vamos a ver es que, estamos grabando, lo que vamos a ver en esta clase es básicamente, ¿no es cierto?, qué significa este asunto, ¿no es cierto?, vamos a empezar con algunas características, ¿no es cierto?, de los mercados de ideas, ¿no es cierto?, cómo funciona esto, ¿no es cierto?, y, vamos a mostrar algunos elementos, ¿no es cierto?, de cómo se comportan estas cuestiones, ¿ok? Más adelante quizás ahí podríamos introducir algunos temas, ¿no es cierto?, que son como bien, bien significativos. O sea, de hecho, bueno, eso no creo que no se lo he comentado, pero este es un tema, ¿no es cierto?, en el cual hay discusión. Alguien, ¿no es cierto?, hay harta discusión, ¿no es cierto?, en este asunto. Hay corrientes de opinión sobre lo que se está haciendo para la protección de ideas, ¿no es cierto? Y hay una controversia sobre, qué sé yo, sobre las patentes, qué sé yo, sobre este tipo de cosas. Antes de comenzar eso, nosotros, por supuesto, vamos a tener que hablar sobre de qué estamos hablando. Hay que especificar de qué estamos hablando. Y un poco ese es el sentido, ¿no es cierto?, de lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿ok? Eh, la cuestión es la siguiente. Ya tenemos claro la importancia, ¿no es cierto? Estuvimos explicando, ¿no es cierto?, cuál es el alcance que ha tenido el cambio tecnológico, ¿no es cierto?, en los últimos años. Y supongo, ¿no es cierto?, que está más o menos claro que esto ocupa un papel central en la actualidad. Eh, la cuestión ahora, ¿no es cierto?, es, veamos de qué se trata, cómo se materializa finalmente este tema, ¿ok? Um, y aquí, ¿no es cierto?, vamos a decir algunas cosas, ¿no es cierto?, entonces, que las ideas, ¿no es cierto?, se han constituido, ¿no es cierto?, se han establecido sobre las ideas derechos de propiedad, ¿ok? De hecho, la legislación sobre ideas, ¿no es cierto?, es bastante antigua, es del siglo XIX, de hecho. Es ya bastante antiguo, ¿no es cierto?, el concepto, ¿no es cierto?, de que en realidad una idea, ¿no es cierto?, debe ser remunerada de alguna manera, ¿ok? Eh, Debe que ser remunerada de alguna manera, ¿no es cierto?, como una manera de asegurarnos, ¿no es cierto?, de que en realidad la gente va a seguir produciendo ideas, ¿ok? La alternativa a eso, ¿no es cierto?, es que no se produzcan ideas, ¿ok? Um, y eso es bastante malo. Entonces, en general, ¿no es cierto?, en el mundo entero se han establecido algunas formas, ¿no es cierto?, que son maneras de proteger las ideas, ¿ok? Básicamente, ¿no es cierto?, hay dos grandes grupos, ¿no es cierto?, de protecciones de ideas. Uno, lo que se conoce, ¿no es cierto?, como los derechos de propiedad industrial, derechos de propiedad industrial, es decir, las ideas aplicadas a la industria, ¿ok? Y un segundo gran grupo, ¿no es cierto?, son los derechos de autor. Derechos de autor. Los derechos de autor, ¿no es cierto?, son la forma, ¿no es cierto?, en que las ideas originales, ¿no es cierto?, que no tienen aplicación industrial, ¿no es cierto?, son apropiadas por las personas. Es más o menos obvio lo que hay acá, ¿no es cierto? El derecho de autor protege, ¿no es cierto?, la creación original, la que no se va a replicar, la que no se va a repetir, ni nada que se le parezca, ¿ok? Y la propiedad industrial, ¿no es cierto?, protege aquella, ¿no es cierto?, que se asocia, ¿no es cierto?, de alguna manera a procesos industriales, ¿ok? Eh, y aquí, ¿no es cierto?, en los derechos de propiedad industrial, ¿no es cierto?, bueno, hay algunas líneas raras que ya las vamos a mencionar, ¿no es cierto? Pero básicamente, ¿no es cierto?, en los derechos de propiedad industrial, ¿no es cierto?, hay, yo diría, ¿no es cierto?, tres o cuatro grandes grupos. Uno, ¿no es cierto?, las patentes de invención, ¿no es cierto? Después están los modelos de utilidad, ¿no es cierto?, modelos de utilidad.
el modelo de utilidad, ¿no es cierto?, que son básicamente, en alguna literatura se les denominan las patentes chicas, que son más bien adecuaciones, ¿no es cierto?, a productos ya existentes, ¿no es cierto?, pero que tienen, desde el punto de vista jurídico, ¿no es cierto?, institucional, ¿no es cierto?, tienen el mismo tratamiento de las patentes. Después están, ¿no es cierto?, los derechos de copia, ¿no es cierto? A ver, aquí deberíamos usar un nombre, ¿no es cierto?, que es bastante más genérico, ¿no es cierto? Digamos, aquí vamos a poner lo vamos a poner a esto, ¿no es cierto?, los derechos son intangibles. Intangibles, ¿no es cierto? Y aquí tenemos varios grupos de cosas. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, que si yo, los diseños industriales, digamos, y tenemos, que si yo, los registros de marca. Y, a su vez, ¿no es cierto?, intangible, y una cuarta línea, ¿no es cierto?, yo diría, es lo que se conoce como el secreto industrial. El secreto industrial, ¿ok? Cuatro grandes cosas, ¿ok? Cuatro grandes grupos. Entre medio hay subgrupos, ¿no es cierto? Y hay ciertas normas, ¿no es cierto?, sobre propiedad intelectual que no caben muy bien, digamos, en algunas de estas categorías, y de hecho, ¿no es cierto?, se han creado, si se quiere, categorías intermedias, pero que de alguna manera, ¿no es cierto?, podrían estar asociadas a algunas de estas otras formas de derecho, ¿ok? En la práctica es una titularización de las ideas, ¿no es cierto?, y se les da un tratamiento en función un poco del sentido que tienen esas ideas, ¿ok? El derecho de autor, ¿no es cierto?, es una legislación bastante más, ¿cómo podríamos llamarla? Es una legislación bastante más compleja, ¿no es cierto?, en el sentido de que se pone en situaciones muy diversas, ¿ok? Aquí hay, yo diría, normativas y cuerpos legislativos casi para cada disciplina artística. O sea, por ejemplo, qué sé yo, hay normas, ¿no es cierto?, por ejemplo, para los autores de libros, ¿ok? Para los autores de literatura, ¿no es cierto?, hay una cierta norma, ¿ok? Pero que también tiene excepciones. Es decir, eh, hay ciertas normas que permiten regular la relación entre un editorial, por ejemplo, y el autor de un libro, ¿ok? Pero esas normas no son las mismas, ¿no es cierto?, cuando, por ejemplo, el autor de un libro no es autor de libro, sino que, por ejemplo, es un tipo que escribe en un diario. ¿Okay? Por ejemplo, un columnista, ¿no es cierto?, qué sé yo, o es un analista que está contratado por un diario para hacer análisis, ¿no es cierto?, a través de algún medio público. Esa norma es distinta, ¿ok? A la propiedad, ¿no es cierto?, del artículo de opinión, por ejemplo, qué sé yo, el artículo de análisis, ¿no es cierto?, que publica alguien, ¿no es cierto?, en un diario, qué sé yo, es propiedad del diario. El que escribe un libro, ¿no es cierto?, tiene un contrato editorial, ¿no es cierto?, el libro es propiedad del autor, ¿no es cierto?, y la editorial funciona ahí como una especie de subcontratista, ¿ok? Los derechos, ¿no es cierto?, de imagen, qué sé yo, de corporalidad, de, qué sé yo, de presentación y otras cosas más, ¿no es cierto?, van variando según la disciplina artística. Las artes plásticas, ¿no es cierto?, qué sé yo, la pintura, la escultura también, ¿no es cierto?, qué sé yo, tiene una materialidad, ¿no es cierto?, que nadie la discute. Pero sus derechos de copia, ¿no es cierto?, son los que importan ahí. Los derechos para copiar, ¿no es cierto?, qué sé yo, la imagen de un cuadro famoso, ¿no es cierto?, de una escultura famosa, cosas de ese estilo. ¿Ok? Y como dice, ¿no es cierto?, hay varios otros casos diferentes, ¿no es cierto?, en el caso de derecho de autor. Incluso casos bastante complicados, qué sé yo, el caso, ¿no es cierto?, qué sé yo, de la industria cinematográfica, ¿no es cierto?, que cae en esta línea de los derechos de autor. Es un caso, ¿no es cierto?, donde tenemos superpuesto un montón de tipos de derechos distintos. ¿Ok? Si ustedes se fijan en una película, ¿no es cierto?, que si yo, hay un director que tiene cierta propiedad en ese asunto, pero hay derechos de imagen. Una película, ¿no es cierto?, el éxito de una película depende en gran medida, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la calidad de los actores. ¿Te das cuenta? Apocalipsis Now, ¿no es cierto?, no sería nada sin Marlon Brando, por ejemplo, por citar algo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, también ahí hay un derecho de imagen, ¿no es cierto?, que no puede ser utilizado de cualquier manera. Hay cierto derecho de propiedad, ¿no es cierto?, sobre la imagen del actor que participa en una película. Si ustedes se dan cuenta, todas las películas también tienen música, ¿no es cierto? Muchas veces la música es más reconocible incluso que la película. La música, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de la Guerra de las Galaxias, de Tiburón, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de un montón de películas, ¿no es cierto?, son sumamente especiales. Hay series, ¿no es cierto?, como James Bond, por ejemplo, que ha hecho gran parte de su éxito, ¿no es cierto?, se ha basado en la producción musical que acompaña las películas de Bond. Eh,
Entonces, tenemos derechos de autor, ¿no es cierto? Y, por supuesto, hay libretos, ¿no es cierto? Y hay libros, ¿no es cierto? Son los que se basan muchas veces en las películas, pero en concreto, los guiones están sujetos a un derecho de autor distinto también. El financista, el productor de una película, ¿no es cierto? También tiene otro tipo de derechos. Todos esos derechos se superponen en una sola película, en una sola producción original, ¿no es cierto? En una sola producción artística. Complicadito. Si ustedes se dan cuenta, es bastante complicadito. La norma chilena, ¿no es cierto?, por supuesto, también es bastante imitativa de lo que hay en el resto del mundo, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, el derecho de autor es una cuestión como bien compleja, ¿no es cierto? No tiene divisiones tan nítidas como el caso, ¿no es cierto?, de la propiedad industrial. ¿Okay? Volveremos al tema en todo caso, porque derecho de autor, ¿no es cierto?, hasta hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, se veía casi como una, a ver cómo lo dijéramos, como una especie de buena onda que tendría la comunidad, ¿no es cierto?, respecto a los artistas, ¿okay? De reconocer su aporte, ¿no es cierto?, a las artes, qué sé yo, y ese tipo de cosas. En la actualidad, ¿no es cierto?, yo diría, en los últimos 20 años, ¿no es cierto?, 30 años, ¿no es cierto?, la producción artística, ¿no es cierto?, sujeta a derecho de autor, mejor, porque no le llamemos arte a todo lo que aparece ahí, digamos. Pero la producción sujeta a derecho de autor, en general, ¿no es cierto?, se está viendo como una industria. De hecho, en Chile mismo, ¿no es cierto?, que si yo, instituciones como Corfo han sacado programas de fomento a las industrias creativas que le llaman. ¿Okay? Eh, es un negociado. ¿Okay? En el caso de Estados Unidos, ¿no es cierto?, la industria cinematográfica, ¿no es cierto?, es una de las 10 más grandes de Estados Unidos, la industria cinematográfica. Probablemente fue la única industria, ¿no es cierto?, que no tuvo efectos adversos, por ejemplo, en la crisis del 29, principios del siglo XX. Eh, en América del Sur, ¿no es cierto? Hay países que son exportadores de cultura, ¿no es cierto? Y hay otros que son importadores de cultura, ¿ok? Es decir, para el caso de los países del mundo, ¿no es cierto?, se calcula ya hace varios años, ¿no es cierto?, hace unos 15 años, ¿no es cierto?, se calcula lo que se llaman las balanzas comerciales culturales, ¿ok? Y esas balanzas comerciales culturales, ¿no es cierto?, dan cuenta, ¿no es cierto?, de la forma en que se explota comercialmente, ¿no es cierto?, el conocimiento o la creación artística, ¿ok? Eh, y ahí habrían sorpresas, diría yo. Eh, Habrían sorpresas graves. A ver, de hecho, ¿no es cierto?, en gran medida eso tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con el nivel de desarrollo de los países. O sea, a ver, ciudades como París, por ejemplo, recibe 50 millones de turistas al año. ¿Por qué van a París? ¿Por qué los turistas van a París? ¿Y por qué no van a, qué sé yo, no vienen a Arica mejor? París no tiene playa, no tiene ni siquiera buen clima, ni un clima de mierda. París, ¿no es cierto?, es cultura. Esencialmente van por la cultura. Desde las cosas que todo el mundo conoce, la Torre Eiffel, qué sé yo, el Río Sena, qué sé yo, la Catedral de Notre Dame, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero en cada lugar que camines por París, ¿no es cierto?, te vas a encontrar, ¿no es cierto?, con cuestiones que son fantásticamente asombrosas, ¿no es cierto?, que uno ni se imagina que puede existir una cosa como esa. ¿Te das cuenta? Que si yo, tienes toda la vida de Napoleón, el Museo de los Inválidos, el Arco de Triunfo, qué sé yo, o sea, el Museo del Louvre. Tú te puedes pasar un mes entero en París, ¿no es cierto?, recorriendo lugares fantásticos todos, unos mejores que otros, eh, y no más que eso, o sea, es decir, ahí no hay nada, ¿no es cierto?, no están vendiendo nada. La gente va a París solo por la presencia cultural que tiene, y eso es un intangible, podría ser, o sea, debería, de hecho es sujeto de derecho de autor. O sea, ¿qué es lo que explota en gran medida, ¿no es cierto?, un museo como el Louvre? Derechos de autor, básicamente. ¿Ok? O sea, si tú entras al Louvre, ¿no es cierto?, te vas a encontrar con una tremenda boliche, ¿no es cierto?, que vende souvenirs, recuerdos, y que si yo quiero, ¿no es cierto?, que son reproducciones de lo que hay adentro, ¿no es cierto?, y cuestan una fortuna. ¿Ok? Eh, de hecho, los franceses con eso, ¿no es cierto?, lo que están haciendo es exportar miles de millones de dólares al año, ¿no es cierto?, sin moverse del escritorio. Sin moverse del escritorio. ¿Ok? Lo que están vendiendo son postales, son imágenes, son visitas, son cuentos, ¿no es cierto?, qué sé yo, sin moverse del escritorio. Mm. En el caso, ¿no es cierto?, de América del Sur, ¿no es cierto?, tenemos casos elocuentes de imbecilidad andando. En América del Sur, ¿no es cierto?, países típicamente exportadores de cultura, ¿no es cierto?, son países como Colombia, por ejemplo, Panamá,
y se me acabaron los dedos de la mano. Algunos países a veces tienen balanzas culturales positivas, ¿no es cierto? El caso de Uruguay, por ejemplo. Uruguay es un país que normalmente tiene superávit en su balanza cultural. ¿Okay? Eh, Colombia siempre, Panamá siempre, República Dominicana, que sé yo, algunos países centroamericanos tienen una industria exportadora de cultura muy, muy, muy significativa. Países como Perú, Chile, Bolivia, Venezuela, Brasil incluso, Argentina, ¿no es cierto? Son países importadores netos de cultura. Son países, ¿no es cierto?, que compran más música, cine, artes de todo tipo, ¿no es cierto?, que lo que venden. ¿Okay? Mm. Pero ese ejemplo ya debería hacernos pensar un poquitito, ¿o no? Pienso de esta manera. A ver, que si yo, pienso en un caso colombiano, por ejemplo. Colombia, entre la Shakira, el Gabriel García Márquez, ¿no es cierto?, que sé yo, el Juanes, eh, tres o cuatro autores de libros, ¿no es cierto?, alguna industria editorial, y que si yo quiero, ¿no es cierto?, exportan tanto como nosotros exportamos salmones. Estamos hablando de alrededor de 1.200 millones de dólares al año en exportaciones culturales desde Colombia, vendiendo cuentos, chanchitos, vendiendo música. Eh, bueno, pregunta, ¿cuántos premios Nobel tiene Colombia en literatura? No sé, profe. ¿Alguien No sabe sé, cuántos profe, premios Nobel tiene Colombia? Pongamos el caso de Uruguay. Uruguay también es un país, ¿no es cierto?, que es muy resistente a la cultura externa de fuera del país. O sea, ellos no escuchan mucha música en inglés para nada. Eh, Tienen su propia producción musical, ¿no es cierto?, qué sé yo, tienen una industria editorial muy grande, ¿no es cierto?, publican muchísimas editoriales, qué sé yo, libros, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Y cuántos premios Nobel de literatura tiene Uruguay? ¿Alguien sabe? Yo les puedo responder. Colombia tiene uno solo, Gabriel García Márquez, y lo tiene hace poco. Uruguay no tiene ninguno. Mario Benedetti casi se lo gana, pero no se lo ganó nada. Fíjate que Chile, ¿no es cierto?, que es un importador de cultura, ¿no es cierto?, tiene dos premios Nobel de literatura, bastante antiguos. El último, ¿no es cierto?, del año 71, Pablo Neruda. Y tiene otro que casi se lo ganó, ¿no es cierto?, que es el Nicanor Parra, que estuvo nominado no sé cuántas veces al premio Nobel de literatura, que tiene un récord parecido al de Mario Benedetti. Y Chile es un país importador de cultura. ¿Qué tal? Respuesta, chanchitos. Cuidado con esto, ¿no es cierto? El problema de Chile es que está lleno de chilenos, que son incapaces de valorar lo que tienen, entre otras cosas. Y no pasa solamente en el ámbito de las artes a todo esto, ¿eh? Pasa también en la ciencia, pasa en un montón de otras cosas más. Donde tú tienes talentos impresionantes en Chile, ¿no es cierto?, que sin embargo ustedes ni los conocen. No tienen ninguna difusión, ¿no es cierto?, no se explotan comercialmente de ninguna manera, y la mayor parte de la población en Chile ni siquiera los conoce. Vamos a volver sobre el tema más adelante sobre eso. Bueno, en pocas palabras, ¿no es cierto?, derecho de autor, ¿no es cierto?, es un tema importante, ¿no es cierto? Yo tengo la sensación, ¿no es cierto?, que es un tema no muy importante para este curso, en todo caso, por eso yo no lo voy a ver con mucho detalle, ¿no es cierto?, simplemente lo voy a dejar como comentario, entre otras razones porque además es útil para algunas partidas de derecho industrial, ¿no? Que, como les decía, hay algunas ciertas formas de propiedad industrial, intelectual, que son como bien raras, ¿no es cierto?, y que no, de hecho están en el borde entre el derecho de propiedad industrial y el derecho de autor, por eso es que tiene sentido, ¿no es cierto?, esta cosa. De hecho, ¿no es cierto?, hay ciertas fricciones incluso, ¿no es cierto?, es decir,
Cuando tenemos un derecho de autor sobre la producción de un libro, por ejemplo, sobre un libro, bueno, el libro, ¿no es cierto?, probablemente, o sea, de hecho eso se constituye en un monopolio. Cuando tú tienes derechos de autor, cualquier tipo de derecho de propiedad intelectual, ¿no es cierto?, genérico, eh, la ley lo que hace es que te confiere un monopolio. Solamente tú puedes explotar tu producción. Si tú desarrollaste una patente, ya vamos a ver lo que son las patentes, si tú, qué sé yo, escribiste un libro, si tú hiciste una pintura, si esculpiste algo, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, tú tienes, ¿no es cierto?, el derecho exclusivo de explotar comercialmente ese producto intelectual. O se constituye un monopolio, ¿ok? Los monopolios son malos en todas partes del mundo, pero a nadie se le ha ocurrido nada mejor para remunerar a los creadores, ¿no es cierto?, que la constitución de monopolios sobre la propiedad, sobre las ideas, ¿ok? Bueno, ocurre, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, el autor de un libro, ¿no es cierto?, normalmente no es él el que edita, ni imprime, ni vende el libro, ¿ok? Él escribe el libro solamente, ¿no es cierto?, y una editorial se encarga de, qué sé yo, del diseño del libro, qué sé yo, de imprimirlo, ¿no es cierto?, de distribuirlo, de venderlo, etcétera, 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 de promocionarlo y todo lo demás, ¿ok? O sea, ahí y comparten las utilidades. Y hay un contrato editorial, ¿no es cierto?, que permite repartir las ganancias, ¿no es cierto? La editorial le dice, mira, por cada libro vendido, ¿no es cierto?, entonces te van a tocar, no sé, 10 lucas, 5 lucas, lo que sea. ¿Ok? Bueno, en ese caso, ¿no es cierto?, al autor le va a interesar, por ejemplo, que el libro sea lo más barato posible, porque se van a vender más libros. ¿No es así? Sin embargo, ¿no es cierto?, como la editorial tiene un derecho monopólico derivado del monopolio del autor, ¿no es cierto?, a la editorial no le interesa vender el libro lo más barato posible. De hecho, le interesa que tenga un margen lo más grande posible. O sea, le interesa venderlo más caro. ¿Te das cuenta? Mm. El contrato, ¿no es cierto?, entre el autor y el productor de un libro, ¿no es cierto?, y la editorial, es un contrato comercial como cualquiera. ¿Okay? Sin embargo, ¿no es cierto?, la producción, ¿no es cierto?, del libro es un proceso industrial. Es una imprenta, que sé yo, ¿no es cierto?, una máquina, que sé yo, una estrategia de comercialización, que sé yo, ¿no es cierto?, una cuestión bastante comercial, ¿no es cierto?, la distribución de un libro. Y entonces choca, ¿no es cierto?, el derecho de autor con el derecho de propiedad industrial en ese caso. ¿Okay? Choca de alguna manera, no es un término muy feliz, ¿no es cierto?, pero hay un conflicto, ¿no es cierto?, muchas veces entre el autor, ¿no es cierto?, el dueño de la idea, ¿no es cierto?, del libro, en este caso, qué sé yo, de la película, de lo que sea, y el agente de negocio, ¿no es cierto?, que lo convierte en plata, esa cuestión, ¿no es cierto?, que le permite remunerar al autor, ¿no es cierto?, de lo que sea. ¿Okay? Entonces ahí tenemos otra línea, ¿no es cierto?, de conflicto por el cual es importante, ¿no es cierto?, conocer un poco de qué se trata el derecho de autor, por lo menos. ¿Okay? Eh, de hecho, gran parte, ¿no es cierto?, de la propiedad industrial se construye sobre derechos de autor, y eso es un poco lo que vamos a explicar ahora. Bien, eso, derecho de autor, ¿no es cierto?, como les digo, es una base, una de las bases, ¿no es cierto?, una de las formas de protección de ideas, ¿no es cierto?, de la creación, de la creatividad, ¿no es cierto?, es básicamente, ¿no es cierto?, permite, ¿no es cierto?, proteger la propiedad de la creatividad, ¿okay?, de la creatividad artística, ¿no es cierto?, de la producción original, ¿okay? La copia y otras cosas más, ¿no es cierto?, son propiedad industrial, ¿okay? La propiedad industrial, ¿no es cierto?, a su vez, tiene diferentes normas, ¿okay? Las patentes, ¿no es cierto?, tienen, en general, ¿no es cierto?, tienen ciertos requisitos, ¿okay? La patente, ¿no es cierto?, se confiere a alguien que inventa, ¿no es cierto?, un proceso o un producto. Hay innovaciones de proceso, innovaciones de producto, etcétera. Lo van a ver en la literatura que les subí a la plataforma. En términos generales, ¿no es cierto?, ahí la patente exige, ¿no es cierto?, qué sé yo, que las personas, ¿no es cierto?, demuestren varias cosas, ¿okay? La patente, ¿no es cierto?, debe demostrar, ¿no es cierto?, que en primer lugar, ¿no es cierto?, el mérito innovativo que se llama, ¿ok? O sea, tiene que demostrar, el que propone una patente, mire, yo creo que me concedan una patente porque yo inventé el hoyo de los picarones, por ejemplo, tiene que demostrar que eso es nuevo, es una novedad, de que no preexistía, ¿ok? Lo primero que tiene que demostrar, ¿no es cierto?, entonces, en términos generales, para estas dos categorías, para empezar a conversar, ¿no es cierto?, sobre estas dos categorías, es novedad. La novedad, ¿no es cierto?, muchas veces no es fácil de determinar, ¿no es cierto?, salvo por un detalle, porque en realidad, ¿no es cierto?,
no se trata de que uno esté inventando la rueda o el hoyo para picarón, ¿no es cierto? Sino que en realidad están inventando una aplicación. O sea, la novedad en cuanto a aplicación. ¿Dónde se aplica tu idea? ¿Ok? O sea, no sé, la industria farmacéutica, por ejemplo, eh, la rapamina, ¿no es cierto?, se utilizó originalmente, ¿no es cierto?, para, qué sé yo, para bloquear el sistema inmune cuando hay trasplantes. Ya, pero hoy día se está estudiando, ¿no es cierto?, como un medicamento contra el cáncer, porque controla la proliferación, ¿no es cierto?, de, ¿cómo se llama?, de las células cancerosas. Entonces, ¿no es cierto?, la rapamina, si fue patentada como un medicamento para bloquear el sistema inmune, ¿no es cierto?, esa patente no sirve para proteger a la rapamina como un agente anticancerígeno. Porque la novedad muchas veces reside, ¿no es cierto?, en realidad no en el descubrimiento de un producto, de un concepto nuevo, sino en la aplicación. En que tú estás utilizando algo que antes no se había utilizado, ¿no es cierto?, para producir una determinada cosa. ¿Te das cuenta? La aplicación. Después, ¿no es cierto?, los créditos, si que, ¿no es cierto? A ver, eso es un requisito administrativo casi. Pero en tercer lugar, ¿no es cierto?, tú tienes que demostrar tu proceso, que tú hiciste un proceso, ¿no es cierto?, que te permitió llegar a obtener un producto nuevo. El proceso productivo, ¿no es cierto?, el proceso innovativo. El proceso innovativo, ¿no es cierto?, el sentido que tiene esto, ¿no es cierto?, es demostrar, ¿no es cierto?, de que efectivamente, ¿no es cierto?, lo que tú estás haciendo, ¿no es cierto?, es diseñar un producto nuevo. No estás descubriendo una cuestión que hizo la naturaleza. ¿Ok? La naturaleza, ¿no es cierto?, no es patentable, es patrimonio de la humanidad. ¿Ok? O sea, tú no puedes decir, mira, descubrí un planeta nuevo, ¿no es cierto?, lo patente queda para mí. Eso no es así. ¿Ok? Descubrir algo, ¿no es cierto?, no es lo mismo que inventar algo. Por lo tanto, tiene que haber un proceso innovativo. ¿Qué pruebas hiciste, no es cierto?, qué sé yo, qué alternativas consideraste, qué sé yo, cuánto te demoraste, cómo probaste, ¿no es cierto?, el proceso, qué sé yo, cuántos prototipos construiste, qué sé yo. Aparece un proceso innovativo que tiene que ser documentado. De hecho, que todos los laboratorios del mundo, ¿no es cierto?, tienen lo que se llaman bitácoras, porque en la práctica, ¿no es cierto?, eso se constituye en el medio de prueba, ¿no es cierto?, para demostrar este proceso innovativo. ¿Ustedes hacen bitácora en los laboratorios de su escuela? Sí, profe, yo me acordaba que hacía siempre, además de la aula, hacía en la media también. ¿La qué? En enseñanza media también hacía bitácora. ¿Hacían bitácora en los laboratorios? Sí, Y acá en la universidad también. también, o sea, más que todo era anotar todo en el cuaderno que se iba a hacer. O sea, lo que ustedes hacían es que registraban la experiencia, pero la bitácora no la hacían. O sea, ustedes no registraban qué es lo que pasaba en determinado día en un laboratorio. La bitácora, ¿no es cierto?, es anotar las novedades del día. En la práctica, ¿no es cierto?, es anotar lo que va ocurriendo, ¿no es cierto?, durante un día cualquiera. ¿Ok? Eh, de hecho, eso en Chile no se hace, increíblemente. Y aquí estamos buscando innovación, ¿no es cierto?, y resulta que ni siquiera hacemos bitácora en los laboratorios. ¿Ok? Eh, bueno, hay una sección adicional, ¿no es cierto?, que algunos autores lo ponen como un componente central, ¿no es cierto?, pero aquí hay reconocimientos. Reconocimientos. ¿Por qué esto? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que en realidad tampoco las ideas surgen del aire. Entonces, puede haber casos, ¿no es cierto?, en que, qué sé yo, en que ustedes reconozcan, o sea, de hecho, la mayor parte de las patentes, ¿no es cierto?, tienen una bibliografía, si quieren, ¿no es cierto?, algo así como una referencia, ¿no es cierto?, de dónde salieron las ideas, las pruebas de concepto, digamos, los conceptos. Normalmente lo que hay acá es ciencia, ¿ok? Son artículos científicos, ¿no es cierto?, papers, ¿no es cierto?, trabajos, ¿no es cierto?, que son de dominio público, ¿ok? Fíjate que aquí pasan varias cosas, ¿ok? La novedad, ¿no es cierto?, implica, ¿no es cierto?, que lo que tú hagas, ¿no es cierto?, lo que tú estás patentando, ¿no es cierto?, no solamente no exista, sino que además no sea de dominio público, ¿no es cierto?, porque también entraría en conflicto con esto otro. Eso significa, Chanchita, ¿no es cierto?, que si un científico, ¿no es cierto?, está investigando, qué sé yo, una cura del cáncer, por decirte algo, ¿no es cierto?, él no puede publicar sus resultados antes de, si quiere, patentarlos.
si él publica sus resultados, ¿no es cierto?, pasan a ser de dominio público. Y por tanto se perdió la novedad. Cualquiera puede copiar. Eso es súper complicado, ¿no es cierto? Entre otras razones porque las universidades, los muy idiotas, exigen que uno publique todo lo que hace. A los profes en la academia, ¿no es cierto?, nos evalúan, por, entre otras cosas, ¿no es cierto?, por publicaciones. Eso significa, ¿no es cierto?, que está prácticamente, ¿no es cierto?, impidiendo que los profesores universitarios, ¿no es cierto?, patenten o desarrollen ideas nuevas con aplicación industrial, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo está esa? Bien. Estos mismos requisitos son los mismos que tienen los modelos de utilidad, ¿ok? Solo que más relajados, ¿ok? Es decir, aquí no se necesitan, ¿no es cierto?, pruebas, ¿no es cierto?, de novedad drástica, ¿ok? A ver, aquí hay varios ejemplos, ¿no es cierto?, qué sé yo, no ando a acordarme alguno que sea con dominio público, bueno, da lo mismo. En todo caso, ¿no es cierto?, qué sé yo, si tú decides, por decirte algo, ¿no es cierto?, qué sé yo, sustituir una pieza metálica por una de plástico, ¿no es cierto?, por ejemplo, es un modelo de utilidad. ¿Ok? O sea, que si yo, si ustedes se fijan, o sea, si ustedes miran que si el auto, por decirte algo, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que hoy día las cañerías, ¿no es cierto?, que van a ser radiador, ¿no es cierto?, tienen conexiones con el radiador que son de plásticos. Eso las hace mucho más baratas, ¿no es cierto?, las hace intercambiables, que sé yo, un montón de beneficios, ¿no es cierto?, pero no hace mucho tiempo atrás eran metálicas. El plástico no se corroe con el agua, ¿no es cierto?, y por tanto tiene ventaja en ese sentido. Es un poco más frágil, ¿no es cierto?, para las temperaturas, pero tiene ventaja, ¿no es cierto?, el plástico. Bueno, sustituir, ¿no es cierto?, una conexión, un fitting, ¿no es cierto?, de metálico por uno de plástico, ¿no es cierto?, es un modelo de utilidad. De hecho, las patentes, ¿no es cierto?, pueden ser ideas bastante tontas a veces, ¿ok?, pero funcionan muy bien. A ver, ejemplo, me acuerdo de una patente, ¿no es cierto?, que vi en Europa, hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, que se llamaba el envase ecológico. ¿Ok? La patente se llamaba envase ecológico, ¿no es cierto? Y en realidad, ¿no es cierto?, era un desarrollo conjunto. ¿Ok? Mira lo que estoy diciendo. Esto lo vi en una empresa que se llama Facor, que fabrica electrodomésticos, ollas y cosas de ese estilo. Facor, ¿no es cierto?, tenía, como todas las empresas de esa época, ¿no es cierto?, un problema, ¿no es cierto?, para envasar y vender, ¿no es cierto?, las ollas a presión. Todos conocen las ollas a presión, ¿no es cierto? Las ollas a presión, ¿no es cierto?, suelen ser una cuestión que tiene un mango muy largo, por una cuestión de seguridad, ¿okay? Porque el mango permite abrir la tapa, ¿no es cierto?, de una olla que tiene vapor a presión, ¿no es cierto? Y por lo tanto no es buena idea, ¿no es cierto?, que la persona que esté manipulando la olla esté muy cerca de la olla, se puede quemar. Entonces tienen mangos muy largos, ¿ok? Y claro, eso produce un problema. Cuando tú metes esta olla en una caja, ¿no es cierto?, te queda una caja, ¿no es cierto?, con una olla en un rincón y con un mango para este lado. Complicado, ¿no es cierto? Bueno, la industria Fagor hizo una cosa re loca. Hizo un mango, ¿no es cierto?, que tenía un tajo oblicuo acá, y esto tenía una forma como un cachito así. De modo tal, ¿no es cierto?, que en realidad lo que ocurría, ¿no es cierto?, era que cuando tú dejabas de usar la olla, ¿no es cierto?, este mango, ¿no es cierto?, se giraba, ¿no es cierto?, y quedaba puesto como en una posición así, por arriba de la olla. Era como un mango replegable. Claro, eso significaba, ¿no es cierto?, que tú reducías casi a la mitad, ¿no es cierto?, el tamaño de la caja que necesitabas para la olla. Eso es una patente, chiquitos. Una patente bastante jugosa, digamos, porque fue rápidamente imitada por un montón de fabricantes, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el mundo, todos los cuales tuvieron que pagarle a favor por el uso de la patente. ¿Qué tal? Eh, y aquí, ¿no es cierto?, aparecen algunas cosas, ¿no es cierto?, que son un poquito más complejas, ¿ok? Yo diría, puntos en discusión de este asunto, ¿no es cierto? Todos los sistemas de patentes, ¿no es cierto?, abren espacio para oposición, ¿ok? Digamos, oposición. Oposición, ¿no es cierto? Significa, ¿no es cierto?, que todos los sistemas de patentes del mundo entero, ¿no es cierto?, pasan por una etapa, ¿no es cierto?, en que tú presentas tu solicitud de patente, ¿no es cierto?,
con la documentación que corresponda, ¿no es cierto?, que si yo, sobre el proceso innovativo, sobre la aplicación, sobre los, ¿cómo se llama?, el reconocimiento, etcétera, etcétera, todas esas cosas, ¿no es cierto?, la presentas, ¿no es cierto?, tus planes y diseños, que si yo quiero, ¿no es cierto?, lo que fuera, presentas todo eso, ¿no es cierto? Y las oficinas de patentes del mundo entero, ¿no es cierto?, lo que hacen básicamente es verificar, ¿no es cierto?, la novedad. En casi todas las oficinas de patentes del mundo, ¿no es cierto?, que si yo se hace una especie de screening tecnológico, ¿no es cierto?, con algunos expertos, ¿ok? Pero en paralelo, ¿no es cierto?, se publica. La solicitud de patente se publica, ¿no es cierto?, y hay un plazo, ¿no es cierto?, y eso durante una cantidad de tiempo, y que es un plazo, ¿no es cierto?, en el cual no se te puede copiar la patente. ¿Ok? Es un plazo de prescripción. En la práctica, ¿no es cierto?, una vez que se recibe la solicitud, ¿no es cierto?, tú obtienes una especie de protección momentánea sobre tu idea, ¿no es cierto?, mientras está publicada. ¿Te das cuenta? Durante ese plazo, ¿no es cierto?, en la mayor parte de las legislaciones del mundo, ¿no es cierto?, se pueden presentar oposiciones. ¿Ok? Supongamos que si esta patente del envase ecológico, ¿no es cierto?, alguna empresa que ya hizo eso antes, ¿no es cierto?, podría decir, oiga, eso no tiene nada de novedoso, nosotros lo venimos haciendo hace no sé cuánto tiempo, ¿no es cierto?, y presentar su oposición. ¿Ok? Y el resultado de eso puede ser muchas cosas. ¿Ok? O sea, podría ocurrir, ¿no es cierto?, que el tipo que reclama obtenga la patente para él. Podría ocurrir, ¿no es cierto?, que la patente tenga una excepción, ¿no es cierto?, sobre el lugar donde opera la otra empresa, ¿no es cierto? En fin, pueden pasar muchas cosas. ¿Ok? Eso ya es una cuestión más administrativa, no nos vamos a meter en ese rollo. Este plazo de oposición, ¿no es cierto?, es un componente súper importante, ¿no es cierto?, porque es asegurarse, ¿no es cierto?, que efectivamente las ideas son de quien las está patentando. ¿Te das cuenta? O sea, no un guatón copiar, ¿no es cierto?, que porque el otro no sabía sobre patente, ¿no es cierto?, le va a robar la idea. Este plazo permite que ese tipo de cosas no ocurran. ¿Ok? Y aquí aparece, ¿no es cierto?, un poco una diferencia importante, ¿no es cierto?, entre algunos sistemas de patentes y otros. En el caso norteamericano, ¿no es cierto?, qué sé yo, es relativamente fácil obtener, ¿no es cierto?, una patente. Una patente en Estados Unidos la puedes obtener durante un año, en un año. ¿Ok? Lo que pasa, ¿no es cierto?, que la legislación norteamericana, ¿no es cierto?, no prescribe el plazo de oposiciones. Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que tú saques un producto que tiene una patente, ¿no es cierto?, y sin embargo, con la patente en la mano, ¿no es cierto?, se te entable una demanda en contra del producto. De hecho, en Estados Unidos ha crecido más fuerte los litigios por patentes, ¿no es cierto?, que las mismas patentes. Empresas como Microsoft, por ejemplo, tiene un batallón de abogados dedicados, ¿no es cierto?, a plantear patentes. Microsoft, de hecho, enfrenta unas 15.000 denuncias, ¿no es cierto?, por plagio, por copias y qué sé yo qué, al año. ¿Ok? Por tanto, tiene un batallón de abogados a tiempo completo, ¿no es cierto?, defendiendo las innovaciones de Microsoft. ¿Ok? Y eso pasa con muchas empresas norteamericanas. En los países europeos, ¿no es cierto?, pasa un poco, la figura está al revés. ¿Ok? En Europa, ¿no es cierto?, la patente es muy difícil obtener una patente, ¿no es cierto?, es lenta, demora varios años, ¿no es cierto?, puede demorar hasta 5 años obtener una patente en Europa. Porque el periodo es mucho más, la búsqueda, ¿no es cierto?, de innovación, o qué sé yo, o de juicio de expertos, ¿no es cierto?, es mucho más acucioso. Más todavía, una vez que tú obtienes la patente, ¿no es cierto?, ya obtuviste la patente y ya no hay nada que alegar, en caso europeo. O sea, no es oponible una patente concedida. ¿Qué tal? Ahí hay un fondo, ¿no es cierto? Hay una discusión de fondo, ¿no es cierto? En la práctica, ¿no es cierto?, te está diciendo, mira, qué es lo que privilegia, ¿no es cierto? Si la calidad de los inventos, ¿no es cierto?, o la calidad de los negocios. Este es un tema en discusión, ¿ok? ¿Qué es mejor? Tener un sistema liviano, ¿no es cierto?, que otorgue patentes relativamente fácil, ¿no es cierto?, pero le dé menos certeza jurídica al inventor, o tener un sistema con más certeza jurídica, ¿no es cierto?, que otro, ¿no es cierto?, en el cual sea más difícil obtener la patente también. ¿Ok? Ahí hay una discusión, ¿no es cierto?, que es importante. Ya vamos a ver por qué más adelante, un poco, inferir un poco sobre este asunto. Después, ¿no es cierto?, está la cuestión geográfica. Las patentes, chanchitos, son jurisdiccionales. Eso significa, ¿no es cierto?, que si tú quieres patentar un producto, ¿no es cierto?, tienes que patentarlo, ¿no es cierto?, en los mercados que a ti te interesan.
o en todo el mundo, si tu producto es de alcance global. Eh, y esto es, ¿no es cierto?, porque las patentes quedan sujetas a una jurisdicción internacional, o una jurisdicción nacional. Evidentemente, ¿no es cierto?, que si yo, la Oficina de Patentes de Estados Unidos no puede procesar, ¿no es cierto?, por plagio a un productor en Japón. No puede. Si tú patentaste un producto para ser vendido en Estados Unidos, ¿no es cierto?, ese producto no está protegido en otra parte, más que en Estados Unidos. Eh, Esto mismo estaba pasando en Europa, ¿no es cierto? Que si yo, de hecho, en Europa se desarrolló hace unos 10 años atrás, ¿no es cierto? Tal vez algo menos, lo que se llama la patente europea. Significa, ¿no es cierto?, que tú puedes obtener, ¿no es cierto?, patentes con validez en toda Europa, no solo en el país donde tú declares la patente. ¿Ok? Validez en toda Europa, ¿no es cierto? Por supuesto, es un mercado mucho más grande que el de un país cualquiera de Europa, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una patente bastante apetecida. ¿Ok? Y aquí aparece otro problema más. ¿Por qué esta dimensión geográfica? De hecho, fíjense ustedes en un detalle. Eh, la única legislación de alcance total en Estados Unidos es la legislación de patentes. Estados Unidos es un país federal, ¿no es cierto? Es un país, ¿no es cierto?, que ni siquiera tiene nombre, se llama Estados Unidos. O sea, México se llama Estados Unidos de México, ya sabemos que se trata de México. Brasil se llama Estados Unidos, ¿no es cierto?, de Brasil, ¿no es cierto? Bueno, fantástico, ¿no es cierto? Estados Unidos no tiene nombre, se llama Estados Unidos, ¿no? Hasta ahí no llegó la creatividad de los gringos. Eh, bueno, en los estados de la Unión Americana eh, no hay leyes comunes a todos. No hay leyes comunes a todos. Ejemplo, qué sé yo, si ustedes, bueno, ustedes tienen que haber oído hablar de eso, si ustedes van con una polola y se casan en Nevada, por ejemplo, ese matrimonio no vale en ninguna otra parte que no sea Nevada. Ustedes siguen siendo solteros en California, en Texas, ¿no es cierto?, que están al lado, y por supuesto en cualquier otra parte del mundo. Ese matrimonio, ¿no es cierto?, no tiene ninguna validez, ¿no es cierto?, fuera de Nevada. Si ustedes son ingenieros ambientales, ¿no es cierto?, que si van a Estados Unidos, el título chileno vale nada. No significa absolutamente nada. Pueden homologar el título allá, fantástico. Se van a encontrar, ¿no es cierto?, con lo que se conoce como una barra o como un colegio profesional de un estado. Supongan que ustedes llegan con su título de ingeniero químico a Boston, ¿ok? El estado de Massachusetts, ¿no es cierto?, tiene sus propias normas. Significa que para ser ingeniero en Massachusetts, ¿no es cierto?, tú tienes que aprobar una especie de práctica, ¿no es cierto?, en el Colegio Profesional de Ingenieros. Es el Colegio de Ingenieros, ¿no es cierto?, el que les da el título profesional, la licencia en realidad le llaman ellos, ¿no es cierto?, para ejercer una profesión. Ese ejercicio de la profesión es en el estado de Massachusetts, en ninguna otra parte. Por lo que es lo mismo, ustedes pueden ser ingenieros en Massachusetts, ¿no es cierto?, y si se van a vivir a Florida, ¿no es cierto?, son nadie, dentro del mismo país. Incluso cuestiones tan importantes como la pena de muerte, por ejemplo, no es de validez global en Estados Unidos. O sea, si tú matáis a alguien, ¿no es cierto?, que si yo le robáis, ¿no es cierto?, en Texas, ¿no es cierto?, eso es pena de muerte, inmediata. En California son 12 años. O sea, hasta en eso difieren los estados de la Unión. En lo único que no difieren, chanchitos, es en la legislación de patentes. Si tú obtienes una patente, ¿no es cierto?, en Oregón, esa patente es válida en todo Estados Unidos. ¿Por qué será eso, chanchitos? Tengo entendido que en Estados Unidos cada estado tiene como sus distintas leyes. Se parecen, pero cada uno tiene como una distinta que otra. Creo que es porque Estados Unidos es federal, que es así. Sí, claro. Sí, no, pero la razón jurídica, claro, es esa. Pero ¿por qué los gringos se dan cuenta entonces de la importancia que tiene para los gringos, ¿no es cierto?, las patentes? Si la única legislación de alcance nacional es la legislación de patentes, es porque tiene que ser muy importante, ¿no es cierto?
por una cuestión, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver en más detalle más adelante. Esto, ¿no es cierto?, va directamente hacia un concepto. Las ideas son un producto. Las ideas son un producto que tienen demanda. La razón por la cual eso es así en Estados Unidos, ¿no es cierto?, es porque con eso le están dando un mercado enorme a los productores de ideas. Y por lo tanto están generando incentivos muy poderosos, ¿no es cierto?, para la producción de ideas. ¿Estamos claros? Hay movimientos antipatentes en el mundo entero, ¿no es cierto?, que intentan restringir la universalidad, ¿no es cierto?, de las patentes. La patente, ¿no es cierto?, no debiera ser mucho más, ¿no es cierto?, que un producto local, en opinión de algunos. Porque las patentes, ¿no es cierto?, dicen mucho, ¿no es cierto?, no tienen muchos efectos, ¿no es cierto?, sobre la creatividad y sobre la innovación. ¿Ok? No es necesario eh, remunerar tanto, ¿no es cierto?, a los productores de patentes, ¿no es cierto?, porque en realidad no hay mucha diferencia, ¿no es cierto?, entre un producto protegido y un producto no protegido por patentes. Y aquí empezamos, ¿no es cierto?, con nuestro tema. Bien, a ver, antes que empecemos con ese tema, ¿no es cierto?, vamos a ver un par de cositas, mencionar un poco de qué se trata, ¿no es cierto?, esto otro que está acá. Esto que yo llamé intangibles, ¿no es cierto?, son formas de propiedad intelectual también, ¿no es cierto?, pero se refiere, ¿no es cierto?, principalmente a diseños, ¿no es cierto?, y marcas. ¿Ok? O sea, significa, ¿no es cierto?, que se reconoce en todas las legislaciones del mundo, ¿no es cierto?, que sé yo, que la publicidad, ¿no es cierto?, el posicionamiento de marcas, ¿no es cierto?, y aquello, es una inversión, es un activo, ¿ok? Y que no debiera ser pirateable ni debiera ser copiable, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, las marcas se venden por separado, mira, que si yo, a ver, ustedes, ¿no es cierto?, hace poco, ¿no es cierto?, me imagino, no sé, bueno, ustedes son adolescentes, son muy chicos, ¿no? ¿Saben ustedes que una empresa que se llama Kawasaki está a punto de quebrar? ¿Sabían ustedes eso? Kawasaki le ha ido muy mal. Kawasaki, ¿no es cierto?, es una empresa japonesa, ¿no es cierto?, que fabrica maquinaria pesada, ¿no es cierto?, que sé yo, máquinas para la minería, que sé yo, para la construcción, cosas de ese estilo, carros de trenes y motos. La moto más rápida del mundo es una Kawasaki. Una moto ninja, ¿no es cierto?, el modelo ninja, ¿no es cierto?, que unas motos, además, son los desarrolladores, los inventores de las motos enormes. Motos con motores de 1000 centímetros cúbicos, cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, fueron ellos los que empezaron con esa historieta. Kawasaki está a punto de quebrar, ¿ok? Lo primero que hicieron ellos, ¿no es cierto?, fue sacar de la propiedad de la empresa, ¿no es cierto?, la marca Kawasaki. Sacaron la marca Kawasaki de la propiedad de la empresa que podría quebrar. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿no es cierto?, la marca por el nombre, ¿no es cierto?, vale mucha plata. ¿Se da cuenta? Ustedes, no sé si alguno de ustedes sea motoquero, digamos, pero ¿cómo se llama? Pero la gente que valora las motos, ¿no es cierto?, que si yo, está disponible a pagar, ¿no es cierto?, mucha plata por una moto Kawasaki. A ustedes les puede sonar medio exótico ese asunto, ¿no es cierto?, pero eso es así. ¿Ok? De hecho, eso explica por qué, por ejemplo, en Perú tú puedes encontrar, ¿no es cierto?, tanta falsificación de marcas, de logotipos, que si yo, ustedes pueden encontrar, ¿no es cierto?, que si yo, zapatillas, Avivas, o algo así, ¿no es cierto?, Adidas, que son unos logos iguales, que si yo quiero, se pueden encontrar productos, ¿no es cierto?, falsificados, ¿no es cierto?, pero que tienen una marca, el cocodrilo, de yacaré, ¿no es cierto?, qué sé yo, las marcas de ropa deportiva, qué sé yo, que todas esas cosas, esto se falsifica. ¿Por qué? Bueno, porque vale plata, mucha. ¿Ok? El logo Coca-Cola, ¿no es cierto?, vale muchísima plata, vale probablemente mucho más plata que la misma empresa. El logo de Coca-Cola. ¿Ok? No es todo. No son todos los, no son todas las cosas que se protegen por esta vía de los intangibles. Ejemplo de Coca-Cola, ¿no es cierto?, es el mismo. O sea, Coca-Cola no solamente protege su marca, también tiene patentado, ¿no es cierto?, tiene protegido el diseño de la botella de Coca-Cola. La botella de Coca-Cola es distinguible en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Ustedes cachan, ¿no es cierto?, que es una curva así como con líneas, con unas rayas, que sé yo. Esa botella, ¿no es cierto?, es un diseño industrial, ¿no es cierto?, cuyo propietario es Coca-Cola. ¿Ok?
Y la razón, de nuevo, es, ¿no es cierto?, lo que les acabo de comentar, ¿no es cierto? Los diseños distintivos, ¿no es cierto?, son súper importantes, ¿no es cierto?, desde el punto de vista comercial, y valen mucha plata, ¿ok? Eh, por lo tanto, se protegen por esta vía, ¿ok? Mm. De hecho, ¿no es cierto?, eso, ahí es uno de los topes que tenemos con el derecho de autor. ¿Se acuerdan del caso que pasó hace un mes atrás, ¿no es cierto?, de que alguien y que fue demandado por Mel Gibson en Chile, una vieja que producía miel en el sur, ¿no es cierto?, se llamaba Miel Gibson. Sí, profe, sí lo vi eso. ¿Lo vieron eso, no es Recuerdo. cierto? Bueno, ahí tiene un ejemplo, ¿no es cierto?, del valor que tiene la marca, o sea, un nombre. ¿Te das cuenta? Si tú le pones Mel Gibson, Miel Gibson, ¿no es cierto?, a una cuestión, estás aprovechando, ¿no es cierto?, una similitud fonética, ¿no es cierto?, para usar un nombre. ¿Te das cuenta? De hecho, las similitudes fonéticas, de diseño, que si yo quiero, ¿no es cierto?, se usan para demandar también a marcas, para demandar marcas cruzadas entre ellas. Eh, no sé, porque si yo, lo que les decía antes, que si yo en Perú, ¿no es cierto?, uno puede encontrar, ¿no es cierto?, ropa que se llame Avivas, ¿no es cierto?, que en vez de llamarse Adidas, se llama Vivas, tienen las D vueltas al revés, tienen la B. ¿Se han fijado en ese detalle? Bueno, la ropa Vivas, ¿no es cierto?, ellos creen que con eso se están salvando del plagio, porque todo lo demás es igual, es la misma tipografía, ¿no es cierto?, que si yo son las mismas tres rayitas, que si yo quiero, ¿no es cierto?, eso es demandable. ¿Ok? Eso es una copia, ¿no es cierto?, mal disimulada del nombre Adidas. ¿Ok? Bien. Entonces, diseño y registros de marca, ¿no es cierto?, son otra forma de propiedad intelectual, de propiedad industrial, ¿no es cierto?, que se parece muchísimo, ¿no es cierto?, al derecho de autor. ¿Ok? Solo que con aplicaciones industriales de nuevo. O sea, tú podrías, qué sé yo, no sé, en el caso, ¿no es cierto?, de la Mel Gibson, ¿no es cierto?, en realidad, Mel Gibson y todos los actores famosos del mundo entero registran sus nombres por esa razón también. Pero muy probablemente Mel Gibson, ¿no es cierto?, no se le habría ocurrido jamás, ¿no es cierto?, de que en realidad alguien en Chile iba a producir una miel que se llama Miel Gibson, ¿no es cierto?, y por lo tanto probablemente el nombre de Gibson, ¿no es cierto?, no esté registrado para la producción de alimentos, por ejemplo. ¿Ok? De nuevo, está esta especificidad, ¿no es cierto?, ¿para qué propósito? ¿Ok? Eh, Eso. O sea, de hecho, ¿no es cierto?, si tú fabricas un medicamento, por ejemplo, y le pones Coca-Cola, ¿no es cierto?, hasta es una estupidez. Muy probablemente Coca-Cola no tenga registrado su marca para los nombres de medicamentos, porque habría que ser muy idiota de ponerle a un medicamento ponerle Coca-Cola. Nadie creería que es un buen medicamento. ¿No sé si? De nuevo, está esa parte. Finalmente, ¿no es cierto?, otra forma de protección de la propiedad industrial, ¿no es cierto?, son los secretos industriales. ¿Ok? Eh, Optativo, ¿no es cierto? Hay empresas, ¿no es cierto?, que en vez de proteger sus diseños, ¿no es cierto?, en realidad optan por no darlos a conocer simplemente, ¿no es cierto?, y los protegen bajo lo que se conoce como la legislación de secreto industrial. ¿Ok? Esto es bastante usual, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la industria de la defensa. O sea, los productores, ¿no es cierto?, de armas, grandes productores de armas del mundo, suelen proteger su propiedad industrial, ¿no es cierto?, eh, no con patentes, porque eso los obliga a publicar diseños, ¿te das cuenta? Sino con secretos industriales. O sea, la persona que trabaja, qué sé yo, en la división militar de Boeing, por decirte algo, ¿no es cierto?, firma un contrato de confidencialidad en que no puede dar a conocer lo que se está haciendo ahí. No puede archivar, ¿no es cierto?, planos, ni diseños, ni cálculos, ni nada. Hay un control estricto, ¿no es cierto?, sobre lo que entra y sale, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de una planta de desarrollo, ¿no es cierto?, de la Boeing militar. ¿Ok? ¿Saben de qué estamos hablando en esa parte? ¿No es cierto? Boeing es un fabricante de aviones, pero no solamente fabrica aviones, o sea, fabrica aviones principalmente, ¿no es cierto?, pero también fabrica, ¿no es cierto?, aviones para propósitos militares. Fabrica, qué sé yo, casi todos los aviones Boeing ya tienen la B de burro adelante. Ya, en fin, da lo mismo. Lo concreto, ¿no es cierto?, que, bueno, y casos, ¿no es cierto?, como este tienes en otras industrias también. Coca-Cola, ¿no es cierto?, por ejemplo, nadie sabe cómo se fabrica la Coca-Cola, qué ingredientes tiene. Es un secreto industrial. Si ustedes trabajan en Coca-Cola, ¿no es cierto?, una de las primeras cosas que les va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que van a confirmar el contrato de confidencialidad.
De nuevo, porque la fórmula de Coca-Cola está guardada bajo 7 llaves en Seattle, Estados Unidos. Chao. No se le cuenta, no hay muy poca gente que la conoce, de hecho, la receta de la Coca-Cola. ¿Okay? Bien. Ahí tenemos una descripción, ¿no es cierto?, bastante general, ¿no es cierto? La Organización Mundial de Comercio, ¿no es cierto?, lleva hartos años promoviendo las patentes mundiales también, ¿no es cierto? Y de nuevo, con eso lo que está haciendo es extender la cobertura. ¿Ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto? De nuevo, en el caso chileno, ¿no es cierto?, han habido casos patéticos. ¿Ok? Ejemplo, qué sé yo, los zapatos para niños. ¿Cómo se llamaba esa marca Nieto? Bueno, en una marca. ¿Ustedes se acuerdan de unas zapatillas que habían para cabros chicos? Los que ustedes lo usaron cuando eran niños. Unas zapatillas, ¿no es cierto?, que tenían una lucecita que brillaba cuando caminaban los niños en el talón. Sí, profe. Sí, profe, yo me acuerdo. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Esa zapatilla, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa marca? Ah, bueno, el Alzheimer. Eh, bueno, pero la historia de ese tipo, ¿no es cierto?, es bastante conocida. Estos tipos, ¿no es cierto?, eran una empresa de Santiago, ¿no es cierto?, que eran productores de zapatos, ¿no es cierto?, para cabros chicos, ¿no es cierto?, y cosas para cabros chicos, ¿no es cierto?, durante muchos años. Y a finales de los años 80, ¿no es cierto?, ellos se encontraron con la competencia china, ¿no es cierto?, y estaban listos para irse a la punta del cerro, a cerrar. Le estaba yendo como el ajo, ¿no es cierto? Y un vendedor, ¿no es cierto?, le contó esta idea, ¿no es cierto?, al dueño de la empresa, ¿no es cierto? Le dijo, mira, aquí ha pasado muchas veces, ¿no es cierto?, que los cabros chicos, ¿no es cierto?, como vienen las mamás con los enanos, ¿no es cierto?, los cabros chicos se pierden. O sea, que si los cabros chicos se meten a cruzar en cualquier parte, ¿no es cierto?, de repente le pasaba todos los días, ¿no es cierto?, al vendedor, que encontraba a una señora gritando, ¿dónde está mi niño? Y la web. ¿Ok? Y a él se le ocurrió eso. Dijo, mira, una solución para eso, ¿no es cierto?, que dijo, es pongámosle una lucecita en el talón a los cabros chicos, ¿no es cierto?, para que los podáis ubicar rápido. Y la idea pareció razonable, ¿no es cierto?, y lo empezaron a producir. Y fue un exitazo. En Chile esa cuestión se diseminó, pero como un reguero de pólvora. En todas partes había esas zapatillas con la lucecita en el talón. Probablemente muchos de ustedes tuvieron, me imagino. Eh, yo no, porque soy mayor, no andaba con esas cosas ridículas. Bueno, a ver, esta empresa, ¿no es cierto?, una de las cosas que hizo, ¿no es cierto?, rápidamente dijo, uy, esta cuestión es negocio, ¿ok? Pero no tenían capacidad productiva, ¿no es cierto?, para desarrollar el producto, ¿no es cierto?, y salir a venderlo a todo el mundo. ¿Ok? Solución, dijeron, bueno, veamos si alguien nos lo puede fabricar, ¿no es cierto?, este producto en alguna parte. Adivinen dónde partieron, a China, obvio. Entonces fueron a ver, ¿no es cierto?, la posibilidad de mandar a hacer allá los zapatos, ¿no es cierto?, para producir en volúmenes grandes, ¿no es cierto?, y traerlos a Chile y venderlos. Fueron para allá, ¿no es cierto?, qué sé yo, estuvieron mirando, qué sé yo, empresas, qué sé yo, recogieron ofertas, bla, 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 qué sé yo, ¿no es cierto?, estaban todos más felices que pucha que estaban felices, ¿no es cierto?, y volvieron a Chile para tomar una decisión, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, nada muy raro. A los pocos días, ¿no es cierto?, 15 días después, algo así, ¿no es cierto?, dice la historia, llega una carta desde China, ¿no es cierto?, en que les dice que se abstengan de producir zapatos con lucecita atrás, ¿no es cierto?, en cualquier parte que no sea Chile. Porque la fábrica china lo había patentado, había solicitado la patente, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, en Europa y en Japón. Eso significa, cagaste, mandó saludos, así de simple. La empresa chilena, ¿no es cierto?, se quedó con el puro mercado chileno. ¿Cómo la ven? Esto pasa, ¿ok? Y eso refuerza un poco la idea que está acá abajo. Las ideas son un producto. El valor de las ideas, ¿no es cierto?, descansa, que si en el mercado que tú tengas disponible, ¿no es cierto?, pero fundamentalmente, ¿no es cierto?, en la disposición a pagar por innovaciones. La disposición a pagar. Las ideas no son genialidades que caigan del cielo, ¿no es cierto?, ni nada que se le parezca. Las ideas, ¿no es cierto?, son un producto. Y ese es un poco el punto que vamos a ver ahora. Las ideas como producto.
las ideas como producto. Esto, como les digo, ¿no es cierto?, este es el gran tema de discusión en la actualidad. De hecho, ¿no es cierto?, hay movimientos internacionales en contra de las patentes farmacéuticas, por ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay varias universidades en Minnesota, Stanford, y no me acuerdo qué otra más, ¿no es cierto?, donde hay movimientos anti-patentamiento, ¿no es cierto?, porque esas universidades, algunas universidades norteamericanas, ¿no es cierto?, tienen patentes sobre medicamentos del SIDA. Y evidentemente son patentes que generan mucha plata. Pero en países, en continentes enteros, como África, por ejemplo, que si yo, se mueren 40 millones de personas al año, ¿no es cierto?, por SIDA, porque no pueden pagar los medicamentos. Es bien inhumano, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, un problema grave, ¿no es cierto?, porque muchas veces las patentes, ¿no es cierto?, son necesidades sentidas por la gente, ¿no es cierto?, son vitales en muchos casos. De hecho, en estos días, ¿no es cierto?, se armó una tremenda discusión, ¿no es cierto?, porque el presidente de Estados Unidos, ¿no es cierto?, dijo que no era partidario de que los laboratorios declararan patentes sobre los fármacos contra el COVID. Dijo, no era partidario, alcanzó a decir eso, nada más, ¿no es cierto?, y lo taparon a querellas, demandas y opiniones en contra. ¿Ok? Esto suena raro a veces. Por lo tanto, vamos a dejar planteado el tema solamente y lo vamos a dejar planteado con un ejemplo solamente para que ustedes vean por qué les estoy diciendo lo que les estoy diciendo. Solo un ejemplo, ¿no es cierto?, inspirador, ¿no es cierto?, que sé yo, que a mí me sirve, siempre lo cuento, ¿no es cierto?, porque me parece que es muy ilustrativo de lo que estamos tratando de explicar acá, las ideas como producto. Me imagino que todos ustedes han ido a un supermercado, ¿sí? Sí. En un supermercado, ¿no es cierto?, típicamente uno se encuentra con que, se ha fijado que muchas veces ustedes llegan al supermercado y no hay carros, y que los carros andan desparramados por todo el supermercado, ¿no es cierto?, hay carros botados en el estacionamiento, hay otros botados en los rincones, hay otros que están en la entrada, qué sé yo, un desorden completo. A mí me ha tocado muchísimas veces salir a lasear un carro a alguna parte del estacionamiento, por ejemplo. ¿Les ha pasado eso? Siempre pasa, profe. Es re común. Bien común eso, ¿no es cierto? Y qué complicado esto de que los carros se te arranquen, ¿o no? ¿No habrá alguna solución para eso usted? Porque además los carros se Quizá una les solución. roban, qué sé yo, no sé qué pasa de todo con los carros. Yo he visto, qué sé yo, que hay en el agro, por ejemplo, hay un montón de carros de supermercado, un montón de partes de carros de supermercado, que la única explicación de que estén ahí es que se los generaron nomás. ¿No habrá una solución para eso? Ponerle un GPS, algo. Bueno, y en las ruedas tienen como un seguro. Claro, poner un seguro, ¿no es cierto? Sí. Mira, fíjate tú, ¿no es cierto?, que hace 20 años atrás, ¿no es cierto?, cuando andaba en Europa, ¿no es cierto?, estudiando para mi doctorado, ¿no es cierto?, de nuevo, aquí yo también iba al supermercado. En el supermercado había carros también. Fíjate que los carros en el supermercado, ¿no es cierto?, tenían una cajita. O sea, si el carro, no sé qué sé yo, no sé, a ver, un carrito de supermercado podría ser algo así como esto, ¿no es cierto? Y ahí está el manguito. Los carros de supermercado tenían una cajita aquí arriba, con una cadenita colgando. Y aquí una especie de llave. Esta cosa, ¿no es cierto?, si funcionaba, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. En esa cajita, ¿no es cierto?, los carros, ¿no es cierto?, normalmente estaban todos los carros, ¿no es cierto?, uno pegado con el otro. O sea, aquí había otro carro, ¿no es cierto?, superpuesto, digamos, ¿no es cierto?, porque se ensartan unos en otros, se han fijado en eso, ¿no es cierto? Los carros se van como apelotonando unos con otros, ¿no es cierto?, y aquí había otro, ¿no es cierto?, otro carrito, también con una cajita. Esta cadena, ¿no es cierto?, se fijaba ahí, por la llavecita. Entonces, cuando ustedes querían sacar un carro, ¿no es cierto?, metían una moneda por aquí, ¿no es cierto?, por la cajita esta, ¿no es cierto?, que estaba acá, metían una moneda de €1. Esos son 800 pesos chilenos. ¿Ok? Metían una moneda de €1, ¿no es cierto?, y eso liberaba la cadena. ¡Shup! Se soltaba la cadena. Y ahí te compra, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, con la monedita presa en la cajita.
Si tú querías sacar después, recuperar tu moneda, ¿no es cierto?, tenías que volver a poner el carro donde estaba. Y con la misma llave, ¿no es cierto?, clic, ¿no es cierto?, soltaba la moneda. Listo. Tú vas a un supermercado en Europa y no hay ningún carro dando vueltas ni botado por ninguna parte. Más todavía, había cabros chicos, sí, típicamente, mi hijo le pasaba que si yo de repente veía un carro que lo veían botado en alguna parte del supermercado, se partían ellos mismos a buscarlo para dejarlo donde tenían que estar los carros, porque ellos sabían que cuando guardaban el carro donde correspondía, había un euro dentro, y se lo quedaban. Había gente que le importaba un pepino, ¿no es cierto?, el euro, ¿no es cierto?, y dejaba el carro donde cabía. Pero como andaban un montón de gente dando vueltas siempre para ahí, ¿no es cierto?, me faltaba el cabro chico, que si yo, el inmigrante ilegal, ¿no es cierto?, estudiante de doctorado, lo que sea, ¿no es cierto?, que agarraba el carrito, lo dejaba donde estaba, ¿no es cierto?, y se quedaba con la moneda. Mira la imbecilidad. Y este increíble hallazgo tecnológico, y que si yo quiero, ¿no es cierto?, ¿por qué no se usa en Chile? Porque se lo robarían, profe. ¿Qué cosa? Igual. El carro se lo robarían igual. O sea, bueno, sí, nunca faltan los idiotas. Pero la gran mayoría de la gente lo que haría sería dejar el carro donde mismo, ¿no? O sea, si tú le pones un espacio para una moneda de 500 pesos, ¿tú crees que haya mucha gente que deje botadas las monedas de 500 pesos? En el agro hay un sistema, creo que parecido, profe. Y es de arriendo, ahí. Es Ya como de arriendo 5 lucas. claro, dejáis un depósito de 5 lucas, nosotros te devuelven las 5 lucas, nosotros en realidad después te cobran 200, 300, 500 pesos por el uso del carro. ¿Sí? Pero tú dejas un depósito, para eso sirve. Pero esta cuestión, ¿no es cierto?, la podéis usar simplemente, ¿no es cierto?, como un sistema, ¿no es cierto?, automático. O sea, le ponéis un espacio por una moneda de 500 pesos y se acaba la cosa. ¿Quién va a dejar botada una moneda de 500 pesos en el carro porque le da lata ir a dejar el carro donde tenía que estar? Pregunto de nuevo, ¿por qué no se hace en Chile? ¿Por qué no se hace en Chile eso? Aquí tenemos el caso de un adelanto tecnológico, ¿no es cierto?, que es más viejo que andar a pie. Como te digo, te estoy dando una referencia de hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás yo iba al supermercado Carrefour en Europa, ¿no es cierto?, tenía esto. ¿Por qué no? ¿Será que son muy pajarones los tipos de los supermercados de acá? ¿Nadie ha descubierto la pólvora? ¿Nadie ha hecho la innovación tecnológica? Fíjate que esto no tiene ni un microchip, ni tecnología espacial, ni nada que se le parezca. Es una cadenita con una llave, punto. ¿Saben por qué no? La razón es muy simple. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, que estos carros, que, si yo, que aparezca, ¿no es cierto?, un tipo, ¿no es cierto?, que va empujando en el aire carro, ¿no es cierto?, con el poto como aguja, así que estirado empujando carro, ¿no es cierto?, eso ustedes lo han visto, ¿no es cierto? ¿Cuánto le cuesta al supermercado a ese tipo? Cero. De hecho, muchas veces ni siquiera es empleado de ellos. Muchas veces son los guardias del supermercado, que es una empresa externa, ¿no es cierto?, que los ponen a hacer esta tontería. ¿Para qué quieren hacer eso entonces? ¿Cómo se justifica un gasto como ese? En Europa, ¿no es cierto?, son muy raros los supermercados que tienen guardias. Por lo tanto, ¿no es cierto?, habría que tener a alguien, pagarle un sueldo europeo a alguien para que empuje carritos. Por supuesto que no tiene sentido. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Los cambios tecnológicos, ¿no es cierto?, no se adoptan, de hecho, ni siquiera en forma automática. Los cambios tecnológicos son básicamente un producto de mercado. Valen la disposición a pagar. ¿Ok? Los productos tecnológicos, ¿no es cierto?, se utilizan cuando se justifican desde el punto de vista económico.
Bien, el ejemplo debería ser lo suficientemente contundente, ¿no es cierto?, para que les quede claro, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando, ¿ok? Dicho de otro modo, ¿no es cierto?, vamos a otra cosa, ¿ok? Ahora, estamos atrasados. Tenemos 5 minutos o menos, ¿no es cierto?, para conseguir